En esta tarde me siento muy contento y muy gozoso de traer la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios, a nuestro pastor y al comité ejecutivo por permitirme estar frente a ustedes. Yo sé que ustedes se han gozado con tantas predicaciones aquí, excelentes predicadores, pero no va a pasar. El Señor tiene algo especial para cada uno de ustedes también en esta tarde. Dígale a su vecino: el Señor va a hablar palabra de Dios en esta tarde. El Señor va a hablar a mi corazón. Así que nos ponemos de pie, hermanos, por referencia a la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios y el tema que se me dio: las palabras de este hombre llamado Jesús. Hemos estado hablando mucho de Él, y a Él sea la honra y la gloria. Jesús y sus palabras a menudo trajeron esperanza y cambio. Así que si usted está en esta tarde, va a tener esperanza y va a salir cambiado. Tal vez por una persona nueva de corazón y con ganas de trabajar en el Señor. La palabra de Dios dice así en Juan 1: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pueden tomar sus asientos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor Jesús, que va a ser expuesta en esta tarde. Unge mis labios, limpia mi corazón, mi mente, Señor, para que todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea expuesto en esta tarde. Te pido que limpies los corazones espirituales de los hermanos también, para poder recibir palabra tuya, porque la palabra tiene poder. Y todos dicen: la palabra tiene poder. Y lo creemos, hermanos, lo creemos, porque desde el principio fue creado el mundo. Todo lo invisible y ahora lo visible por su palabra fue creada. Usted fue creado por un propósito. Algunos tal vez han de decir: en los años 1800, cuando alguien se enfermaba, ¿qué es lo que hacía? Llamaban al doctor de cabecera. Si a usted se lastimaba, se quedaba un pie, le llamaban a ese doctor. En aquellos entonces había un solo doctor para todo el pueblo o para toda la ciudad. Y sin embargo, iban y le llamaban. Si usted le dolía una muela, tenía fiebre, cualquier X enfermedad que usted tenía, le llamaban al mismo doctor. Y el doctor llegaba, no importaba la hora que llegara. Y hoy en día ha evolucionado tanto la tecnología, gracias a Dios, que ahora tenemos especialistas del corazón, especialistas, neurólogos, urólogos, que si usted se enferma no va a querer llamar. Si usted se enferma del corazón, no va a querer que venga o usted vaya con un dentista o con otro quiropráctico o con un que no sea su especialidad. Gracias a Dios, hoy en día la ciencia, las personas se han preparado y han estudiado, y tiene cada quien su especialidad. Pero déjeme decirle en esta tarde que la palabra de Dios es la misma desde el principio hasta la fecha de hoy. No ha cambiado y ni va a cambiar. El que va a cambiar va a ser uno. Se dice que un hombre compró un carro, y ese carro lo traía muy arreglado el carro, pero por mucho tiempo lo traía, lo llevaba al mecánico, lo lavaba, pero nunca abrió su cajuela. Pasó el tiempo, los 5 o 6 años, cuando de repente dijo: voy a abrir la cajuela, ¿qué es lo que tiene? Y se encontró la sorpresa que al abrir la cajuela tenía un gran tesoro. Y muchos de nosotros traemos la palabra de Dios, el tesoro, en el carro, en el asiento de atrás, en la cajuela. O ahora
ya no la traen ni a la iglesia. El pastor nos ha dicho que traigamos nuestra Biblia, y hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra. Me van a disculpar si leo muchos textos bíblicos, pero la palabra de Dios es firme y eficaz. Y esta tarde yo sé que nos va a hablar a cada uno de ustedes. A mí en lo personal me habló, y el Señor depositó en mí cuando me dijeron este tema, habló en mí, y lo tengo aquí para ustedes en esta tarde. El leer la Biblia no cambia a uno. El asistir a las reuniones no lo cambia a uno. El escuchar una predicación no lo cambia a uno mismo. Solamente lo cambia a uno un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno se decide a cambiar, le puede decir a su esposa, a sus hijos, ya cambié. Pero cuando usted se encuentra con Jesús, Él lo va a hacer cambiar. Y es mejor que lo cambie Jesús a que lo cambie alguien más, o usted no pueda cambiar. Un encuentro con Jesús, por un tiempo atrás empecé a leer la Biblia y yo no había cambiado. Y le doy gracias a Dios porque una persona se atrevió a hablarme de la palabra de Dios. Usted tiene el compromiso, y lo va a tener al salir de esta tarde, de que usted tiene la palabra de Dios, y usted le va a dar cuentas a Dios a quién le habla esa palabra. Y le doy gracias a Dios a nuestra hermana Blanca Gaitán, que está aquí con nosotros. Ella fue la que me habló a mí. Ella era mi vecina. Cuando ella empezó a hablar de la palabra de Dios, mi vida fue cambiando. Y le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios dice que desde que venimos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía y nos había escogido. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque cuando algunos no han escuchado mi testimonio, algunos tal vez en el grupo de la oración he mencionado un poco de mi testimonio. Cuando yo nací, me dice mi madre que al tener yo menos de un año, estuve enfermo más de 3 meses ahí en el hospital. El doctor me diagnosticó meningitis cerebral. Yo no podía tener movimientos, no hablaba. Y le dijeron los doctores a mi madre, si este niño vive, va a andar en silla de ruedas, no va a poder hablar ni caminar. Le doy gracias a Dios que el Señor ya me tenía preparado. Yo vine de la ciudad de Guadalajara aquí a los Estados Unidos. Yo ya venía con un trasfondo religioso, pero yo no había entendido que Dios tenía algo para mí. Cuando escuché la palabra de Dios, mis vecinos, los hermanos Gaitán, me invitaron a la iglesia, acudí. Y fue allí donde yo tuve un encuentro con Dios. De chico me decían a mí, porque usted sabe que yo duré 3 meses internado y 2 semanas creo que estuve en estado de coma. Cuando, dice mi madre, cuando desperté, el doctor se sorprendió y dijo ella, es un milagro de Dios. Por eso es que yo sé que la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Yo tenía 1 año cuando me sucedió eso. Y me dicen mi padre y mi madre que una de las secuelas que uno tiene cuando uno le da meningitis cerebral, gracias a Dios que no fue grave. Los doctores diagnosticaron que iba a estar en silla de ruedas. Aquí estoy caminando todavía, gracias a Dios. Y estoy aquí enfrente de ustedes proclamando la palabra de Dios de salvación. Yo tartamudeaba y a mí me daba vergüenza cuando estaba en la escuela, porque tartamudeaba. Y a veces todavía, y más cuando estoy nervioso, me da como por tartamudear. Y ahí en el barrio venía el elotero, me decía, ¿quiere un elote con chile? Y yo, sí, sin chile. Y ya cuando terminaba de decir sin chile, tenía todo el elote embarrado de chile. Pero gracias a Dios que a Moisés, siendo tartamudo, Dios lo usó. A este hombre tartamudo Dios lo está usando. Y todo por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Cuando yo tuve el encuentro con Jesús, yo no había cambiado. Seguía en el mundo de los vicios, en el pecado, pero un día me determiné a tener un encuentro con Él. La Biblia dice que Jesús es la luz y yo pensaba que no era malo, porque a veces uno se justifica de sus propios errores, de su propio pecado.
Es como el que tiene su cuarto oscuro y necesita buscar algo y prende la luz y ve el desorden que hay. Así pasó en mi vida. Mi vida estaba en obscuridad, y cuando viene la luz a mi vida, cosas que ni me imaginaba que eran pecado, el Señor me lo mostró como pecado. Y empecé a ver y pedirle perdón de mis pecados, y veo que su palabra entra y me limpia de todo pecado. Ese encuentro me cambió, gracias a Dios, a su palabra. Podemos decir que el modo de hablar de Jesús, tan claro, tan natural, tan vital, unido a su modo de actuar, invitaba a los oyentes en su tiempo y nos invita a nosotros hoy a que escuchemos su palabra. El encuentro de cada uno consigo mismo y también encuentro con Dios. Un encuentro que debe llegar a transformarnos interior y exteriormente. Un encuentro que es el punto de partida de una nueva manera de ser y de vivir. Porque la palabra de Dios dice que debemos no nomás ser oidores, sino que hacedores. Y es lo que Él anda buscando, gente que tenga fuerza, que tenga ánimo de hacer lo que su palabra dice. Decimos que la palabra tiene poder. Amén. La palabra de Jesús es una palabra llena de fuerza, de verdad y de vida. Una palabra creadora, una palabra salvadora, una palabra sanadora, porque Él mismo, Jesús, es la palabra de Dios encarnada. Escuchar a Jesús no puede motivar en nosotros una mera reflexión teórica ni una simple actitud devota, sino sobre todo una decisión práctica que implique hacernos verdaderamente discípulos, que es lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente discípulos y seguidores suyos, misioneros de su amor y de su verdad en medio del mundo en el que nos ha tocado vivir y creer. Vivimos en un mundo peligroso, hermanos. Vivimos en un mundo que la tecnología está en nuestras casas, en nuestros medios sociales. Sabemos que si nosotros al abrir su celular tenemos que tener cuidado de lo que uno puede ver en ese teléfono. Así que vivimos en un mundo peligroso. La palabra de Dios nos dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que tenemos que tomar esa cruz y seguirlo. Si creemos que la palabra tiene poder, hay que seguirlo. Lucas 11:10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que estoy invitando aquí a los líderes de Fuente Verdad a que busquemos y pidamos que nos lleguen visitas, almas, para poder abrir nuestras casas y poder allí mencionar, hablar, predicar de la palabra de Dios, de aquel que murió un día en la cruz, que fue sepultado y que ahora vive en nosotros. Mateo 6:24 dice: no podéis servir a Dios y ni a las riquezas. Pero hay una palabra fuerte que me toca a mí en Mateo 9:9, y la podemos mirar en las pantallas. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y en esta tarde el Señor te está diciendo: sígueme, hermano Mateo. Sígueme, hermano León. Sígueme, Ernesto. Sígueme, Marcos. Así que el Señor está buscando verdaderos hombres de Dios que se atrevan a levantarse y predicar su palabra de Dios. En Juan 8:32, le dije que íbamos a leer muchos textos porque es la palabra de Dios. Y el tema que me tocó es: la palabra tiene poder. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos estar aquí, pero a veces venimos encadenados con el pecado. Pero el Señor te quiere hacer libre. Prepara tu corazón para que el Señor rompa estas cadenas. Porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos.
Les decía de mi testimonio y hasta ahora pude comprender que el Señor tenía algo preparado en mi vida, porque yo pude ver de que aún si yo hubiera quedado paralítico o en silla de ruedas, enfermo, el Señor de todos modos se iba a glorificar, porque Él es un Dios que todo lo que hace lo hace a la perfección. Y si Dios lo hizo a usted, es que usted es una persona perfecta. Y estamos en la iglesia de los guapos, como dice nuestro pastor. Así que bienvenidos a Fuente de Verdad. En Juan 10:11 nos dice: yo soy, ¿quién lo dijo? Él. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él da su vida, Él dio su vida por usted, no por mí. Así que si usted abre su casa, y sigo insistiendo de abrir su casa, y si usted la abre, la va a hacer porque Él murió por usted, no yo por usted. Y le servimos a un Dios que resucitó y que vive entre nosotros. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tenemos que tener ese sentido, ese oído cuando el Señor nos esté llamando, nos esté hablando. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, dice el Señor el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos aquí nosotros congregados esperando su venida. El Señor no tarda en venir, pero a veces nosotros queremos: ven Señor Jesús. Pero cuando Él venga nos va a decir: voy a ir por ti, pero ¿qué has hecho tú por mí? La palabra de Dios es seria. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Mateo 7:20 nos dice su palabra de Dios: así que por sus frutos os conoceréis. Yo quiero que un día mis hijos digan: yo estuve con mi papi y él me decía que la palabra de Dios es viva, y que él le hacía caso a Jesús, y que Jesús le contestaba. Y gracias a Dios que el Señor me ha bendecido con una buena esposa, unos buenos hijos. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos dice. Por ahí unos ya se lo saben de memoria, Proverbios 22:6: instruye a tu hijo para cuando él crezca no se aparte de la palabra de Dios. Y nosotros como padres es la obligación de tener a nuestros hijos aquí. Hemos anunciado eventos, hemos anunciado que tenemos actividades. Nos venimos, pero dejamos a los hijos. Y yo les pido a ustedes, hermanos, que tienen hijos pequeños, tráiganselos. Vengan a la oración, tráiganselos. Porque el día de mañana mis niños tienen 11 y 12 años y parece que fue ayer cuando nacieron. El tiempo se va. Y le doy gracias a Dios que desde que mis niños, desde que venían en el vientre de mi esposa, ellos ya venían escuchando que cada semana, semana tras semana, íbamos a dar estudios bíblicos. Y nos nacieron y venían tiempos de lluvia, con frío. Ahí vamos mi esposa y yo con los niños agarrándolos, y siempre están. Y le doy gracias a Dios que mi niña empezó a crecer. Y ahora en nuestra célula tenemos 11 niños en nuestra célula. Y mi hijo y mi hija están dando ellos la clase a los niños. Y le doy gracias a Dios por ello. Tal vez dicen: esos son niños, están niños. Pero le doy gracias a Dios que nosotros no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero obedecemos la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios a mi niña Evelyn, a mi hija que está allá atrás corriendo el PowerPoint. Ahora le tocó a ella dar aquí que su papi está enfrente. Ella está corriendo el PowerPoint. Te quiero mucho, mi hija. Y le doy gracias a Dios porque ella misma me dice: papi, yo quiero ir a la iglesia a ayudar. Papi, yo quiero ir. Y ella se viene conmigo a las 4:30 de la mañana los domingos. Cuando le toca a ella hacer el PowerPoint, ellas están ahí en el cry room. Está ella ahí orando y los varones estamos aquí orando. Y le doy gracias a Dios porque desde que está chica el Señor le ha puesto. Y mi oración es de que no cambie, que siga y que el Señor me la guarde. Tanto como a Ernest, también a Ernest. Él viene, ayuda con los niños, está allí. Y yo les digo, hermanos, cuidemos a nuestros hijos. Vivimos en un mundo peligroso, que el demonio, el diablo,
está a la puerta y más está como león rugiente queriéndonos devorar. Así que los invito, los varones, que vengamos aquí a orar por nuestros hijos, por nuestras esposas. Y por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Así que cuando venga el Señor y diga, mira, este fue, y usted le dio estudios bíblicos. En Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estemos muertos, vamos a vivir en el Señor y lo vamos a ver. ¿Qué queremos verlo? Verlo cara a cara, para que un día venga y te diga, hermana Margarita, aquí está su corona, tiene todos estos diamantes en su, porque usted le habló la palabra de Dios a fulanito, fulanito y fulanito. Y es lo que el Señor quiere, que abramos nuestro corazón, nuestra palabra, para que el Señor hable a través de nosotros. Las palabras que pronunció Jesucristo han cambiado la vida de todos los creyentes. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Tengo testigos aquí. Y sus palabras tienen poder notable, ya sea que estés descubriendo ahora a Jesús o hayas creído durante años, pero la palabra de Dios siempre puede traerte nuevas verdades a tu vida. Es fresca la palabra de Dios. Jesús no fue solo un hombre de acción, hacía milagros, sino también un hombre de palabra. Sus seguidores lo llamaban maestro. Jesús hacía y decía y conjugaba en su justa proporción lo uno y lo otro, y tanto hablando como actuando. No nomás hablaba, actuaba. Hacía presente en un mundo el reino de Dios, que es un reino de verdad, de justicia, de libertad, de amor y de paz. San Mateo en el Evangelio nos dice a este respecto. En Mateo 24 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y no cayó, perdón, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y se fue su grande ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraba y le decía maestro. Se admiraba de su doctrina, de estas palabras. Y en esta tarde invité a dos jóvenes para que dieran un poco de su testimonio, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Le voy a pedir a que si pasa Dani y Pepe, si están aquí conmigo, por favor. Estos jóvenes, cuando llegó la palabra por medio de un familiar de ellos, me invitaron a su casa con su hermano de Dani. Y al estando yo allí en la palabra, ahí estando en la sala predicando y dándole estudios bíblicos a su papá y a su mamá, había dos jóvenes que siempre pasaban por ahí y siempre no me hacían buena cara, pero el resto lo van a contar ellos. Pues de Cristo, hermanos. José Vega. Estoy viendo aquí a mi hermano Dani. Wow, nos vemos bastante diferentes, ¿verdad? Pues sí, mi testimonio es cuando la semilla siempre va a estar a tiempo. Lo que dice el hermano Ernie, me acuerdo yo en ese tiempo que no quería saber nada del evangelio. Me acuerdo los días viernes, mi hermana me preguntaba, ¿vas a venir temprano? Yo le decía, ¿por qué? Y decía, porque vamos a tener célula. No, pues entonces déjame ir primero a la tienda para ir a comprar pues el licor, ¿verdad? Entonces sí, llegaban los hermanos y hacían allí el culto y yo estaba parado y yo decía, ¿qué están haciendo acá? En las tardes cuando regresaba me acuerdo que decía, ya está este carrito blanco por aquí, decía yo, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Pero de repente empecé a escuchar oraciones, decían, Señor, mira a tu hijo, guarda a tu hijo, cuida a su familia. Entonces empecé a notar algo diferente, empecé a sentir la necesidad de buscar al Señor. Entonces
ahora cuando me miro digo, Señor, ahora me tienes en el lugar correcto, en la iglesia correcta y con el Dios correcto. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que el Señor trabaja en nuestras vidas. Porque es necesario y justo decir nuestro testimonio, porque así trabaja nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, con diferentes testimonios. Y la ayuda de los hermanos, puedo recordar muchos hermanos, hermano Emiliano, estuvo ahí el hermano Julio Enríquez, me recuerdo hermano Gómez, también fue mucho apoyo para mí. Y todavía después de todo eso, yo cuando ya estaba en este proceso, una vez en una célula le digo al hermano Ernesto, le digo, hermano, yo necesito confesarle algo. Y dijo, ¿qué pasó, hermano Pepe? Y le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted me caía gordo antes. Y me abraza y yo digo, este hermano le pasa algo, le estoy diciendo que me caía gordo y me está abrazando. Pero así es, hermano, la semilla llegó a tiempo. Así es, hermano. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Padre Cristo, hermanos, mi nombre es Dani Hernández. Yo, al igual que mi tío, pues andábamos en los mismos pasos, ¿verdad? Cuando mi hermano Ernie llegaba a la casa de mis padres y llegaban a compartir el estudio bíblico, luego la célula, y nosotros metidos en el garage y escuchábamos desde lejos y los cantos, el famoso canto de mi hermano Ernie que siempre era en la célula de Alabaré, clásico. y escuchábamos la palabra de Dios y sentíamos como el Espíritu Santo poco a poco estaba quebrando nuestros corazones, ¿verdad? Y ahora que estamos de este lado, yo puedo ver para atrás y le doy gracias a Dios primeramente por su sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, a mi hermano Ernie que llegó a nuestra vida. Mi nombre es Y María. también le doy gracias a Dios porque llegó a nuestra familia. Como muchos saben, mi mamá pues pasó con el Señor a principios de año. Y ahora que veo todos los textos aquí que mi hermano está compartiendo conmigo, ustedes no saben lo que siente un corazón que está destrozado por la pérdida de un ser amado. Cuando va uno a la Biblia y mira esos textos, mira esas promesas de decir que aunque la muerte llegó a tu ser amado, aunque estás pasando por cualquier situación, siempre hay esperanza en Dios, siempre va a haber un después. No estamos en este mundo sin esperanza. Cuando estás en Cristo Jesús hay algo después, siempre va a haber algo después, y esas son las promesas que tiene nuestro Dios. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Dani, gracias, hermano Pepe. Cuando yo iba a su casa de ellos, como dice, íbamos en el carro blanco y estando con ellos allí, dando la palabra de Dios a nuestro hermano Juan Hernández, que gracias a Dios ayer estuvo en nuestra célula, tuve mi cena Mateo ayer en la noche y llegó nuestro hermano Juan Hernández ahí. Estuvimos recordando, él sabe que iba a estar yo hoy predicando y que iba a hablar el testimonio de Danny y me estaba agradeciendo porque la palabra de Dios llegó a tiempo a su familia. Y recuerdo cuando iba yo ahí a la casa de ellos y siempre estaba un poquito oscuro donde me estacionaba el carro y al ver a ellos que pasaban con su 12 de cerveza y voltean y me hacía con un brinquito, me miraban, no sé si me estaban saludando o me estaban diciendo algo, pero yo decía, ojalá no me vayan a ponchar las llantas de mi carro, porque yo no los miraba bien. Ustedes los ven ahorita muy distintos, muy elegantes, muy cambiados, pero traen el pantalón aquí a medias, camisa larga, con bandana, con aquí atado, con cadenas, daban miedo. Y luego más que decía, somos del Salvador, los salvatruchas me decían. Y dije, pues yo también soy del Salvador, pero del que vive y reina, le decía yo. Y recuerdo que ellos pasaban y la oración de nuestra hermana Sandra, que en paz descanse, quiero que mis hijos y mi hermano se conviertan. Y gracias a Dios se convirtieron. Gracias a Dios escucharon la palabra de Dios. Y gracias, no fue luego. A usted, que hermano, si usted está empezando un estudio y tiene un año, me han dicho, hermanos, ya tengo un año con esta familia y no se quiere bautizar, usted no insista. Llegó la palabra a su casa y Dan iba a mi casa, tengo fotos donde está así todo con aretes y todo, y no fue un año, fueron años, pero ya están aquí sirviendo. Y el gusto que me da que un día me llamó Danny, Brother Ernie, quiero que venga por mí mañana.
ya he decidido seguir a Cristo. Y dije, qué bueno. Y llegué por él a las 4:30 de la mañana un domingo, porque son los días que nos íbamos a hacer el setup allá al centro cívico. Me lo llevé, me ayudó con las cámaras acá, y desde entonces sigue sirviendo, se bautizó, aquí se casó y sigue trabajando en el Señor. Igual Pepe venía con un corazón destrozado, su esposa en El Salvador, vino con su hijo. Aquí el Señor también los protegió, se casaron aquí también. Nuestro hermano Pastor Emiliano los casó, estuvimos ahí en la boda y le doy gracias a Dios porque dice que por sus frutos se conocerán. Y yo cuando llego aquí a la iglesia me siento de gozo cuando entro en el parking lot y miro al hermano Juan Hernández o a Pepe ahí sentados en el parque, en el carrito del golf. God bless you, brother Ernie. Y los miro y dije, hace 10, 12, 15 años, ¿cómo estaban? Y ahora están trabajando al Señor. Vengo caminando, entro por las puertas y veo a Dani que está de Ujier sentando. Y hermano Ernie, venga, déjelo siento. Y digo, gracias a Dios, porque puedo ver esos milagros que Dios hace en transformar a las personas, sobre todo a cada corazón que lo transforma y lo convierte para su obra y para su obra. Y verlos trabajar en el servicio de Dios, eso me llena gran gozo el verlos trabajar. Y como dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y la palabra de Dios no llega, va a llegar. Usted deposite la palabra, dé un estudio bíblico y usted, aunque le digan que le cae gordo, usted dé la palabra de Dios. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Y tengo otro testimonio de 2 hermanas que también fui a dar estudios bíblicos en aquel entonces cuando era líder de los jóvenes, y todavía aquí están ellas trabajando y sirviendo al Señor. Le voy a pedir que pase a María y a Nayeli para que cuenten su testimonio. Paz de Cristo, hermanos. Mi nombre es María y es Anayeli, mi hermana. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, fue mi hermana quien aceptó los estudios bíblicos. Yo me encerraba en mi cuarto para no escuchar. Recuerdo que que me ponían en la puerta de mi cuarto para no escuchar. Perdón, me pongo nerviosa. No quería yo estar ahí y ser parte de lo que se le estaba compartiendo a mi hermana. Pero al encerrarme en mi cuarto, ya cuando estaba allá, me dio curiosidad y me acercaba a la puerta para poder oír. Recuerdo que uno de los temas se trataba acerca de la idolatría. Al escuchar esto, yo me aferré más a una imagen que tenía conmigo y le pedí a Dios que no me quitara mi religión, pero que si esta palabra era verdad, me lo mostrara. Y así fue, Dios me lo mostró, dándome la convicción por medio de su palabra de que esto que nos estaban compartiendo era verdadero. Así que salí de mi cuarto y pedí ser bautizada. Para honra y gloria de Dios, las dos fuimos bautizadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Hemos sido bendecidas en gran manera y Él ha sido misericordioso con nosotras. Por eso le doy la gloria y la honra a nuestro Señor. Y primeramente le doy la gloria y la honra a nuestro Señor y le doy gracias al hermano Ernie, porque gracias a él estamos aquí y él sigue ahí con nosotros, nunca nos ha dejado. Por eso es tan importante seguir su evangelio y no solo escuchar, no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Mi único deseo es seguir en su camino hasta el último día de nuestras vidas y hasta que Dios nos los permita. Amén, hermanos. Gracias, hermana Nayeli, gracias, hermana María. Otra historia que donde la palabra de Dios entró. Y recuerdo, ellas estaban jóvenes, íbamos a dar estudios bíblicos ahí a su casa de sus abuelos. Y iba yo con Nayeli a darle los estudios. Y estando dando estudios, llegaba yo y María se escondía en su cuarto, no salía. Por cierto tiempo terminamos los estudios y ella estaba adentro. Cada vez que yo llegaba se metía. Terminamos el estudio y salía para afuera para ir a jugar básquetbol.
Pero seguíamos ahí, yo no perdía la fe. Yo decía, la palabra de Dios, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Tira la semilla, ¿va a caer en tierra buena o en tierra mala? Y recuerdo que el día que le dije yo a Nayeli, ¿quieres ser bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados? Y se quedó pensando así, y que se abre la puerta. Yo nunca me imaginé que iba a ser María. Y mis hermanos Ernie, yo me quiero bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados. Y gracias a Dios se bautizaron las dos. Y aquí están sirviendo a Dios. Y está yendo mi célula y nos gozamos. Y por eso es lo que digo, cuando uno abre su casa, abre la palabra de Dios, llega la bendición. A veces queremos ver milagros. A ver, ¿dónde ven los milagros? Pero los milagros van a estar en su casa. Cuando usted abre la puerta y da estudios bíblicos, va a mirar cómo Dios va a cambiar a las personas. El poder de la palabra. Voy a leer Lucas 7, 6 al 7, dice: y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di tu palabra y mi siervo sanará. Y su siervo sanó. La palabra nos dice que duró un día en llegar a donde estaba el enfermo y miraron que sanó. Así que si usted le toma 1 año, 2 años orando por esa persona, el Señor va a mandar su palabra y va a sanar. Confían en la palabra de Dios, hay que confiar en ella, porque la palabra de Dios tiene poder. Lucas 7, 11, 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Allí está hablando del joven que resucitó el Señor, y era hijo único. Y al escuchar esto, yo me puse en mí lo que el Señor tenía para mí, lo que mi madre le habían dicho: tu hijo no hay esperanza de que pueda vivir, y si vive va a ser para que no pueda caminar ni hablar. Pero gracias a Dios que Dios tiene el propósito para cada uno de nosotros, y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, hermanos. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, Marcos 1, 24, 25 nos dice, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Los enemigos saben quién es. El demonio sabe quién es. El Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal fuera de él. Así que usted, hermano, anoche estaba compartiendo con los hermanos en la célula. Usted tiene la autoridad de Dios. Usted tiene la autoridad. Usted puede reprender. Usted puede orar por alguien. Y nomás tiene que decirle: cállate y sal fuera. Yo me he puesto en ese lugar de que se vienen a mis sueños, donde ahí estoy peleando con demonios, y Dios me da la fuerza y me cubro con la coraza y con voz de autoridad reprendo eso y se va. Cuando alguien está enfermo, hemos orado y han sanado, porque la palabra de Dios tiene poder. Nomás usted tiene que escucharla, y no nomás ser oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Génesis 1:3. Y dijo: sea la luz, y fue la luz. La palabra tiene poder. Sea la luz, y se hizo la luz. En tu casa correrá la palabra del Dios vivo, una palabra que es suficiente para resolver más de 20 años. Cuando habemos personas que tenemos enfermedades, problemas en nuestro hogar, que tenemos más de 20 años, 10 años, 5 años. Pero la respuesta está en el tesoro. La respuesta está en la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar todo. Si yo me pudiera y me pusiera en la calle y le dijera: yo tengo $20,000, ¿quién los quiere? Y luego en mi otra mano digo: tengo una Biblia, ¿quién la quiere? Estoy seguro que la gente, al escuchar eso, quieren el dinero, $20,000. Vivimos en un mundo que quiere lo económico, dame más, dame más. Pero en la palabra de Dios
Yo digo que no es malo, el dinero es bueno, el dinero nos ayuda, pero en la palabra de Dios encontramos respuesta a todo, a todas sus necesidades, a toda enfermedad, porque la palabra de Dios tiene poder. Tienes que darle importancia a lo que escuchas de Dios, a la palabra, y vivir conforme a ella. Si el país está mal, tú estás mal. La cosa no es así, hermano, hermana, amigo que me visitas. Me niego. Mis recursos se obtienen en el cielo y se manifiestan en la tierra. David dijo: mi socorro viene de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando Dios dice algo, créelo. Cuando Dios te diga algo, créelo. Y no nomás créelo, abrázalo, porque ahí está la bendición, ahí está la protección. Cuando Dios te va a dar algo y ya tienes la provisión y la gente que te va a ayudar, créelo. No tiene que venir vacía la palabra, su palabra es viva y es eficaz. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien lo haga, ni el bien. Eso está en Salmo 14:1. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Salmo 119:114. Cuando uno deja de entrar la palabra en nuestros hogares, dando estudios bíblicos, la palabra se encargará de nuestra familia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Para finalizar, le voy a pedir que se ponga de pie. Voy a leer una historia que muchos de ustedes ya la han escuchado, ya la han leído, pero me impactó el corazón, mi vida. Y es que a veces nosotros estamos así como esta persona que vamos a leer. Se encuentra en Mateo 5:1-9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Tal vez nosotros por aquí venimos enfermos, ciegos, cojos, pero espiritualmente, y estamos esperando que se muevan las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y al instante, dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. En esta tarde, tal vez usted se encuentra con una necesidad, o tiene no 38 años, puede que tenga 5 años, 1 año, 1 mes, 2 meses, y venimos aquí buscando del Señor, que el Señor nos dé de esa agua, que el Señor nos sane. El estanque se está moviendo, el agua se está moviendo aquí en el altar. El altar es un encuentro con Dios. Lo invito a aquel que tenga necesidad de tener un encuentro con Dios. No espere a que alguien venga y lo meta y dice: pues ya me ganaron. Tenemos la oportunidad de que el estanque está grande, el agua se está moviendo. Si usted tiene una necesidad, alguna enfermedad, algún hijo perdido,
algún vecino, o usted está dando estudios bíblicos y dice, hermano, ya me cansé de dar estudios, no aceptan la palabra de Dios. Este altar está abierto para aquel que guste venir. Las aguas se están moviendo. Hay momentos de que nosotros como humanos sabemos lo que la palabra de Dios dice. Hay veces que nosotros al escuchar las noticias hay mucha necesidad. Esto del coronavirus nos ha traído a todos un movimiento, pero sabemos en quién confiar. Sabemos de quién es el creador del universo, de la tierra, de nuestras vidas. Sabemos que en Él está la respuesta. El agua se está moviendo, el estanque se está moviendo. No desaproveches, hermano, no desaproveches, amigo que nos visita, o aquel que nos está mirando por medio de las redes sociales. Cierre tus ojos y ahí donde estás, haz un altar para que el Señor pueda ver tu necesidad, para que el Señor pueda sanar y tocarte. Tal vez no estás enfermo, pero sí se te ha quitado las ganas de servir. Tal vez no estás enfermo, pero tienes la necesidad de abrir tu hogar. Habla, Señor Jesús, a tu pueblo. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias por este pueblo que está aquí buscando tu presencia. Voy a pedir a los ministros si por favor nos ayudan a orar por los enfermos. Usted nomás levante sus manos, abra su corazón y va a sentir la presencia de Dios.